Y ahora en Dialogando presentamos Salud y Justicia Social, moderado por el doctor en Psicología y profesor del Recinto Universitario de Mayagüez, Eduardo Lugo. Adelante, Eduardo. Muy buenas tardes a todos y todas, a todos nuestros radioescuchas. Como todos los martes, aquí a las 2 de la tarde estamos con su programa Salud y Justicia Social, programa que es organizado, coordinado por la organización sin fines de lucro Impacto Juventud, la cual se dedica a proveer espacios de participación cívica y política a la juventud en el país, particularmente jóvenes entre 15 a 25 años. Como digo todos los martes en este espacio, soy yo el que estoy aquí, ¿verdad?, en el micrófono entrevistando a los recursos y los recursos de calidad que traemos aquí en este espacio, pero tengo a un grupo de jóvenes que se dedican a ayudarnos a organizar estos eventos, que graban estos eventos, y que si usted, por ejemplo, no tiene la oportunidad de escuchar este programa completo, o si conoce de alguien que le interese del tema que vamos a estar hablando durante el día de hoy, o de otros temas que hemos hablado, ¿verdad?, anteriormente, usted puede ir a nuestra página de YouTube de Impacto Juventud, y ahí va a tener la grabación de la mayor parte de nuestros programas de salud y justicia social para que pueda aprovechar estas discusiones ricas que tenemos, ¿verdad?, en este espacio. Le quiero dar las gracias a Eunice, que anda grabando este programa durante el día de hoy, que es una de esas jóvenes, ¿verdad?, que todos los martes toman de su tiempo para poder ayudarnos, ¿verdad?, y que esta información sea información valiosa para la ciudadanía de Puerto Rico. Durante el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy apremiante para el país y para mí muy interesante, un tema que no hablamos mucho en Puerto Rico y yo creo que tenemos que empezar a elevar la voz sobre este tema, pero quiero tomar unos minutos, ¿verdad?, porque ya lo abordamos con Toti ahorita antes de comenzar el programa, para expresar el apoyo de la organización Impacto Juventud a la lucha magisterial, a la lucha de los bomberos, a la lucha de los diferentes servidores públicos en el país que reclaman una justicia salarial. En el caso de los maestros y las maestras, nosotros en Impacto Juventud nos dedicamos a trabajar con niñez y con juventud y sabemos la importancia que tiene el magisterio, ¿verdad? Y sabemos también las condiciones en que nuestros niños y nuestros maestros están dando clase en estos días, ¿verdad? Y por mucho tiempo han tenido unas condiciones de injusticia que tienen que ser remediadas en el país para el bienestar de todos y todas. Los que hemos estudiado psicología sabemos que cuando no hay un buen ambiente de seguridad, un ambiente donde ese maestro se sienta que es apoyado y que tiene una justicia salarial, que tiene el equipo que necesita, que tiene una escuela que está preparada, que es segura y que tiene participación activa en las decisiones que se toman en las escuelas, si esas condiciones no están, no solamente se afecta el maestro o la maestra, se afecta también la calidad de la enseñanza y se afecta la calidad de las relaciones dentro de ese entorno escolar. Así que cuando hablamos de justicia salarial, hay gente por ahí, incluyendo el gobernador de Puerto Rico, que dice que estamos de alguna manera poniendo en precariedad a la niñez del país y que no podemos ir a protestar porque eso afecta a la niñez. La realidad del asunto es que venimos afectando a la niñez desde hace tiempo con una injusticia salarial, con una injusticia en las condiciones de trabajo a nuestros maestros que muchas veces tienen que hacerle tripas corazones para poder tener sus recursos y tener, ¿verdad?, enseñar en lugares que muchas veces no están aptos para la enseñanza y la educación de nuestra niñez. Así que exhorto a todo el mundo, ¿verdad?, que apoyemos de diferentes maneras. A lo mejor usted no puede estar en la calle, pero si no puede estar en la calle hay otras maneras en que usted puede como ciudadano apoyar las gestiones del magisterio, pero es necesario que los apoyemos y no solamente, ¿verdad?, expresamos nuestro apoyo al magisterio en general, sino particularmente nosotros que estamos acá en el suroeste, al magisterio del suroeste que tan trastocado y violentado ha estado, ¿verdad?, desde el huracán María, con condiciones malísimas en las escuelas, con niños que todavía, y quiero que todo el mundo escuche esto, ¿verdad?, porque el discurso de que los niños pierden días de clase porque los maestros se fueron de paro está muy de moda, ¿verdad?, en algunos lugares, particularmente aquellos que apoyan al gobernador. Pero sin embargo, no se escuchaban en ningún momento desde el año pasado cuando nuestra niñez del área suroeste y de algunas otras partes del país
No podía ir a la escuela toda la semana porque las escuelas no estaban listas, porque tenemos escuelas que todavía tienen problemas estructurales por los terremotos, cuando tuvieron mucho tiempo para poder arreglarlas. Cuando tenemos nosotros escuelas que están congregadas en un mismo plantel y los niños solamente pueden ir 2 veces en semana para que entonces tengan aunque sea un poco de instrucción durante la semana. Y esos días que no van a la escuela, esos días no hay educación. De eso no se habla, de eso no nos indigna. Y eso es importante porque llevamos ya 5 años donde nuestros niños han perdido aproximadamente casi un año escolar completo, lejos de la escuela, lejos de los maestros, y hasta ahora, hasta que los maestros se fueron a protestar, a poca gente le había importado el efecto que tiene eso en nuestra niñez. Habiendo dicho eso, vamos a transicionar ahora a un tema que aparenta no tener relación con lo que yo acabo de decir, pero tiene mucha relación, ¿verdad? Vamos a estar hablando con el licenciado Diego Alcalá. Vamos a hablar sobre muchos temas, ¿verdad? Y entre ellos vamos a estar hablando sobre el uso de las cámaras por parte de los policías, ¿verdad? Y vamos a debatir un poco acerca de si esto es una medida de seguridad o si es una violación de los derechos humanos, ¿verdad?, de los ciudadanos y ciudadanas en Puerto Rico. Pero me gustaría también hablar con él acerca de lo que es el sistema carcelario, ¿verdad?, y cuáles son las impresiones que tiene él como abolicionista acerca de esto. Así que bienvenido, licenciado Alcalá. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes a usted y a toda su radio escucha. Muchas gracias por la invitación. Nos encontramos muy bien. Gracias. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Sé que tenías otros compromisos y priorizaste, ¿verdad?, el poder estar en esta emisora con nosotros durante el día de hoy para hablar sobre este tema, que creo que es de importancia dialogar con nuestros radioescuchas, ¿verdad?, para comenzar un debate que yo creo que a nivel social lo hemos tenido en algunas esferas académicas, diría yo, ¿verdad?, y en otros espacios a lo mejor de organizaciones comunitarias, pero creo que es importante, ¿verdad?, que a nivel social comencemos a visibilizar unas cosas. Antes de adentrarnos al tema, me gustaría, licenciado, que nos hable un poquito acerca de usted y de cuál es su trasfondo. Sí, cómo no, gracias. Yo soy graduado de la Universidad Interamericana en la Facultad de Derecho y tan pronto me graduó, tuve la oportunidad de trabajar en asistencia legal en Bayamón. Para los que no sepan, pues la Sociedad para la Asistencia Legal es la entidad en Puerto Rico que defiende a las personas indigentes acusadas en los tribunales de Puerto Rico. Trabajé en Bayamón por 2 años, continué mis estudios en Washington, donde hice una maestría en Derechos Humanos, y me quedé por allá un tiempo trabajando, pasé la revalida en Virginia y después trabajé en la oficina de asistencia legal, pero en Virginia, en el condado más grande de Fairfax County. Y me dio la oportunidad de ver el sistema desde un punto de vista distinto, porque allá se corre por localidad el sistema, y esa localidad pues tenía unos recursos que no se comparaban a los que se comparan comparado a Bayamón, ¿verdad? Tenía unos recursos mucho más amplios para atender tanto los clientes míos como los servicios que le ofrecía a la ciudadanía. Regresé a Puerto Rico con mi esposa cuando nació mi hija, Violeta, y trabajé en la oficina del Defensor Público Federal. Entonces, hacía el mismo trabajo, pero trabajando desde la Corte Federal. Luego me fui por mi cuenta, abrí un bufete con un compañero, y después desde María he estado solo trabajando desde mi oficina como abogado del panel federal. Entonces, que ya no trabajo para el gobierno federal, pero el Tribunal Federal contrata un grupo de abogados privados que representan a las personas indigentes en los casos federales. Esa es mi trayectoria profesional, pero en el interín pues he dado cursos de derecho en la Interamericana, como en la Universidad de Puerto Rico, en el curso de revalida federal, y también me dedico a ser un portavoz del movimiento, lo que yo llamo el movimiento abolicionista. Que con eso pues podemos entrar un poquito más de lleno en eso, o donde tú quieras ir. Eso precisamente te quería preguntar. Debo decir, ¿verdad?, que conozco acerca de tu trabajo por dos medios. El primero es que te he visto muy activo, ¿verdad?, en las redes sociales, con unos comentarios muy puntuales, ¿verdad?, acerca de distintas situaciones del país. Y por otro lado, sé que has colaborado con Kilómetro Cero, que Kilómetro Cero es una de esas organizaciones que ha colaborado bien de cerca con Impacto Juventud en muchas iniciativas, así que me alegra
Me alegra eso, ¿verdad? Y leía en tu descripción y leía en tus posts, ¿verdad?, que mencionabas mucho el abolicionismo. Y me gustaría que le explicaras a nuestros radioescuchas qué quieres decir con eso, qué es el abolicionismo. Claro. Antes de entrar en el porqué del abolicionismo, voy a entrar en un poquito porque es personal para mí. Como todo abogado, uno quiere hacer, por lo menos los que trabajan con el público, quisieran que sus aportaciones pues crean un nuevo estándar, ¿verdad? Un precedente nuevo. Así que como abogado criminalista, yo llevo casos y si los pierdo, pues uno va al apelativo con la intención que se revoque una regla o una doctrina a favor, ¿verdad? Que dé más libertades a los ciudadanos. Desafortunadamente yo llevo aproximadamente 16 años y no he tenido mucha suerte en que todos los casos que haya ganado sí me ha dado la oportunidad de ir en apelativo, pero también los pierdo. Así que ese tipo de cambio, ¿verdad?, para dar más libertad a las personas, pues es sumamente difícil a través de los tribunales. Y eso es algo que no solamente se limita al derecho penal, sino que, como han visto en muchos casos, hay muchos casos de los tribunales que se pueden mantener ahí abiertos por innumerables años, quitándole, ¿verdad?, hasta cierto punto, apropiándose hasta de los movimientos sociales a veces. Pero nada, esa frustración mía me dio cuenta que los cambios no se van a generar necesariamente a través de ese ámbito, así que empecé a estudiar mucho hasta que llegué a lo que se llama como el abolicionismo desde la perspectiva de Estados Unidos. En Estados Unidos, desde los 70, hay un movimiento o déjame mejor decirlo, anti-establecimiento carcelario. Eso quiere decir que se ha reconocido que existen unas estructuras atadas a un control político de la ciudadanía implementada por el gobierno en distintas maneras, por lo cual utiliza el sistema criminal para mantener un orden social en Estados Unidos. Típicamente este movimiento en Estados Unidos sale luego de la revuelta en Ática, en Nueva York, que era una de las cárceles más grandes de Estados Unidos, en donde los privados de libertad tomaron de rehén unos policías y la Guardia Nacional entró, asesinando a un número de privados de libertad y guardias penales. Desde ahí estamos hablando de esta reforma y básicamente el abolicionismo hoy en día es lo siguiente, por una manera que yo lo explico, es el atrevimiento de recuperar el concepto de seguridad, quitárselo a las estructuras gubernamentales como sería la policía y las cárceles y tratar de crear sistemas paralelos para atender esa falta de seguridad, esa falta de lo que se crea como reducción de daño. ¿Cómo entonces nosotros podemos utilizar esos recursos de una manera más efectiva y no tenemos que entonces contar con un sistema carcelario que lo que hace es invisibiliza a la persona, pero no necesariamente atiende las causas de la falta de los daños que ocurren en la sociedad? Muy interesante, licenciado Alcalá. Vamos a una pausa ya mismito y cuando regresemos continuamos hablando de este tema. Muchas gracias, licenciado, por esta valiosa información. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón da la hora 2:14. Los anuncios en esta pausa comercial pertenecen a la emisora y no al productor del programa. Holiday Inn Tropical Casino Mayagüez. Ven, juega y gana con 296 máquinas tragamonedas y 9 mesas de juego. Para tu seguridad, contamos con espacio más amplio, divisores acrílicos entre las máquinas y uso obligatorio de mascarilla. Personal de limpieza todo el tiempo desde que llega al edificio. Lunes a domingo desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Mesas de juego disponibles desde las 11 de la mañana. Tropical Casino de Mayagüez con el mejor ambiente, la mejor seguridad y estacionamiento gratis. 265-4200. Si busca en Mayagüez un lugar céntrico, fuera del tapón, con amplio estacionamiento y una gran variedad de restaurantes para escoger, visite Plaza Sultana. Aquí lo encuentra todo en un mismo lugar. Disfrute de su comida favorita con toda comodidad en Plaza Sultana, Marginal, carretera número 2, Mayagüez. Adiós a las cucarachas, el ratón ya se marchó. Oliver Exterminating de su casa lo sacó. Ya podemos ser felices entonando esta canción. Oliver Exterminating es por siempre el campeón.
Exterminating. Afuera se van y afuera se quedan. Inspección gratis. Llama ahora mismo al 787-832-2565. Te saluda el Pumita Rodríguez y te invito a escuchar los programas Viernes de Nostalgia, y todos los viernes desde la 1 de la tarde. Los sábados, La Hora del Recuerdo, La Joya Musical desde las 3 de la tarde. Y los domingos, Clásicos Mexicanos desde las 11 de la mañana. Por animación y producción de Cookie, el Puma Rodríguez. Todos por aquí, por la primera de Mayagüez, WPRA, en el 990 de tu radio AM y WPRA990.com. Lo que no se quiere hablar, todos los martes a las 4 de la tarde. Gerard Silva y tu servidor, Hernández Tevez, te informan en Arroz con Gandules lo que muchos medios noticiosos te ocultan. En lo que no se quiere hablar, desmenuzamos la evidencia para llegar a la reflexión, el análisis y las soluciones de los temas del momento. Lo que no se quiere hablar, martes a las 4 por WPRA 990 AM, la primera de Mayagüez, porque el interés personal nos oculta y las soluciones se revelan. Este sábado 12 de febrero, vámonos de chinchorreo con Moisés Rivera al Rancho de la Abuela, carretera 316, kilómetro 2.4 interior, barrio Candelaria de Lajas. En Tarima, el grupo Pimpirengue. Transmisión radial por WPRA 990 desde las 6 de la tarde. Un evento solo para vacunar. Los anuncios en la pausa comercial anterior pertenecen a la emisora y no al productor del programa. Salud y Justicia Social con el licenciado Diego Alcalá. Licenciado, cuando yo escucho, ¿verdad?, su planteamiento acerca del sistema carcelario, primero que pienso en una discusión que se dio el año pasado, bueno, ya perdí la noción del tiempo con esto de la pandemia, ¿verdad? Pero luego, después del asesinato de George Floyd, hubo muchas discusiones en Estados Unidos, ¿verdad?, acerca de reforma a lo que era el sistema penitenciario, y me acuerdo que el lema era Defund the Police, ¿verdad? Ese era el lema. Y mucha gente pensaba que lo que se estaba diciendo era eliminar la policía, ¿verdad? Y causaba mucho miedo de parte de la gente, ¿verdad?, de algunos sectores. Otros entendíamos, ¿verdad?, que lo que se estaba proponiendo era una redistribución de recursos para programas que de alguna manera pudieran beneficiar a la gente y que fungieran de prevención, ¿verdad? Entonces yo veo el clima de lo que está pasando en Puerto Rico desde ya hace varios años, ¿verdad?, con la llamada crisis económica, con las medidas de austeridad que ha impulsado los dos partidos que se han turneado la gobernación en Puerto Rico y entonces ahora en esteroide con la Junta de Control Fiscal. Y como psicólogo clínico comunitario, pues sé que esto tiene unas consecuencias a nivel social, ¿verdad?, que pueden impactar indicadores de pobreza y que pueden impactar lo que es la criminalidad, ¿verdad? Entonces me pregunto yo en ese marco, ¿verdad?, ¿qué recomendaciones o cómo usted ve esta situación, ¿verdad?, en relación a lo que es el movimiento abolicionista, ¿verdad?, y cómo podemos atender unas necesidades que sabemos que se están generando a causa de estas decisiones? Gracias. Yo creo que parto de la premisa de contestar primero qué quiere decir criminal. O sea, nosotros tenemos que estar claros que en Estados Unidos y en Puerto Rico cada persona comete aproximadamente de 2 a 3 delitos federales. Eso diariamente, todos nosotros. La diferencia es que el Estado se ha enfocado a través de la Policía de Puerto Rico, en Puerto Rico principalmente, a atender ciertas cosas que entienden que son prioridades. Y eso no quiere decir que las personas que son procesadas por el sistema son las únicas personas que cometen crímenes. Son los que el sistema está acusando. Principalmente para lograr eso, Puerto Rico ha tenido una larga historia de siempre estar utilizando a la policía específicamente para atender un tipo de delito que tradicionalmente es producto de unas situaciones económicas, ¿verdad? Pero que afectan desproporcionadamente a las personas marginadas en Puerto Rico. Y vemos en los años 90, y te puedo hablar ciertamente de hasta España, ¿verdad?, de los 1800, pero más reciente podemos ver cómo la política de mano dura, que básicamente ocupaba espacios de residenciales públicos,
con una presencia militar era utilizada en contra ciertos lugares. Entonces, eso pues obviamente al enfocarse exclusivamente en ese tipo de localidad, a unas localidades donde viven personas marginadas, personas de bajos ingresos, baja escolaridad, pues obviamente si ponemos 10 policías allí, van a arrestar más personas allí que en otras localidades. Así que ya de entrada tenemos que estar claros que el gobierno decide cómo es que va a ejecutar su política, y esa política tradicionalmente es mucho más fácil encontrar a las personas que no tienen los recursos. Entonces, teniendo eso en mente, tenemos que mirar los datos que producen el sistema, y te voy a dar uno que estoy trabajando, un análisis de casos federales del 2016 al 2006, periodo de 10 años. Estamos viendo que de todas las acusaciones de droga representan el 42-44%, pero un análisis de las personas que son acusadas en lo que se llama una acusación, un indictment de 10 o más personas, aunque representan aproximadamente el 2% de todos los casos en ese periodo de tiempo, son aproximadamente el 29% de las personas acusadas. Y esas 29% acusados son exclusivamente de barriadas y de residenciales públicos. Y a eso me refiero de las acusaciones de 10 o más personas de droga. Así que ya tú estás viendo cómo el sistema decide ir en contra de ciertos sectores. Así que no es como que realista pensar que el sistema está operando de una manera, como se dice, distributiva, ¿verdad? Diariamente hay patronos que no le pagan a sus empleados, y a pesar de que eso es criminal, no se procesa. Diariamente hay personas en el gobierno que cometen delitos y por sus conexiones tampoco son procesados. Así que tenemos que estar bien claros de que cuando hablamos de los criminales, porque también se utiliza el lenguaje para distanciar, estigmatizar, marginalizar a un grupo, un sector de hasta indeseosos, lo he escuchado decir, pues no es cierto, tú sabes, tenemos que estar claro que uno está a veces en un sistema criminal sin estar claro de que fue adrede, tú sabes, que fuiste parte de la política del gobierno. Me parece que el comentario, ¿verdad?, el planteamiento que hace de redefinir la palabra criminal va con lo que estábamos hablando antes del programa. No sé si tuviste la oportunidad de poder escuchar, pero yo hacía el planteamiento de que tenemos que redefinir la palabra violencia. Nosotros aquí no estamos acostumbrados a hablar sobre violencia estructural. Violencia estructural tiene que ver con esa violencia que viene desde esas esferas del Estado hacia el resto de nosotros a través de las decisiones que se toman, incluyendo también lo que es la corrupción, que sabemos que en Puerto Rico durante muchísimo tiempo la mayor parte de la corrupción que se comete en el país, ¿verdad?, permanece impune. Pero son conceptos que hemos aprendido desde pequeños, nos han ido fomentando una ideología que cuando escuchamos la palabra violencia tenemos unas representaciones mentales sobre lo que es y sobre lo que no es. Y cuando hablamos de criminal tenemos unas representaciones también empujadas por el Estado, muchas veces por los medios de comunicación, que nos llevan a ser prejuiciados y estereotipados con ciertos sectores de nuestra sociedad y aceptar la criminalidad de aquellos que tienen los recursos para salir airosos a pesar de las cosas que hacen. Así que me parece un planteamiento bien importante, ¿verdad? Y yo creo que es hora de que empecemos a pensar un poquito más allá. Y mencionas algo que a mí me levanta todas las banderas y muchas emociones negativas, ¿verdad? Y mencionaste la estrategia de la mano dura. Yo soy de los que pienso que, aunque durante la administración de Pedro Rosselló se dio aquel movimiento de mano dura que se llamó de esa manera y que teníamos hasta la Guardia Nacional en tanques, yo vivía en Bayamón en aquel momento, usted salía y veía los tanques por la carretera, ¿verdad? Como si estuviéramos en un estado de guerra. Y tenían como el target, ¿verdad? Tenían a poblaciones empobrecidas, particularmente aquellas personas que vivían en barriadas, que vivían en residenciales públicos, y era una situación bien de mucho miedo, ¿verdad?, en el país.
Sin embargo, yo soy de los que creo que esa estrategia de mano dura, de otra forma, es lo que siempre se ha hecho en el país para tratar de atender algunos problemas, ¿verdad? Pero no ha sido la misma mano dura en contra de los que cometen delitos en el gobierno, ¿verdad? Y entonces la mano dura ha sido como un refrito para tratar de resolver un problema generalmente que tiene que ver con el trasiego de droga, ¿verdad? Ese generalmente es el planteamiento. Cuando hay otras opciones desde la ciencia, desde la salud pública que se han propuesto para lidiar ¿verdad? Con las situaciones que tienen que ver con el trasiego de droga y la drogodependencia. Entonces le pregunto, licenciado Alcalá, si la mano dura no es la opción, porque ya vemos que no es la opción porque no ha resuelto ningún problema o no ha resuelto el problema que plantea resolver, ¿cuáles son las recomendaciones desde una visión abolicionista para nosotros atender estos problemas ¿verdad? que nos preocupan? Sí, bueno, ciertamente yo no tengo la contestación a todo eso, pero ciertamente te podría hablar brevemente de la importancia de algo que tú dijiste. Nosotros tenemos que estar conscientes que el sistema criminal, además de ser uno en donde la política gubernamental es la que se está produciendo esto, hay distintas esferas donde se está creando para ampliar, ¿verdad?, el contacto entre el sistema con los ciudadanos y con las personas de nuestras comunidades. Para mí es muy importante, pues tú sabes, estar reconociendo que la cárcel no funciona, y eso es una estrategia fallida, y eso ha sido comprobado con múltiples informes, y también está más que probado de que el tiempo exagerado de cárcel de una persona tampoco ayuda, sino por el contrario, expone a esa persona a un nivel de violencia altísimo y retira de la comunidad a un ciudadano que esa persona puede tener unos familiares, puede tener un trabajo, en donde esa comunidad pierde esa aportación, o sea, independientemente del delito. Lo digo porque para mí la cárcel no es opción. Si nos vemos desde ese punto de vista, tenemos que entonces enfocarnos a cómo atender los causales de los resultados. Por ejemplo, entre las cosas que se han demostrado es que si las personas se le atienden las necesidades básicas, pues se reduce el nivel de ansiedad y por tanto se reduce la conducta antisocial. Se ha demostrado también, como por ejemplo mencionaste el tráfico de drogas, otra estrategia como lo es en Portugal y ahora en el estado de Oregon, en donde no solamente se decriminaliza la marihuana y se le limpia el récord a todo el mundo de manera retroactiva, sino que además se legalizaron todas las sustancias controladas, en donde el Estado entonces le retira ese control a un mercado informal, mantiene un grado de salubridad no solamente en el producto ni la calidad del producto, pero también genera un ingreso que es redistribuido para atender la adicción, la salud mental y entonces un programa de educación para reducir así de esa manera el consumo en una edad temprana. Excelente. Tenemos múltiples ejemplos también de otras estrategias para reducir los contactos. Licenciado Alcaraz, tenemos que hacer una pausa y regresamos con su conversación con Eduardo luego de los siguientes mensajes. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Sangría Sangre Boricua, la que tú prefieres, recibe un nuevo miembro en su familia. Sangría Sangre Boricua de Parcha, deliciosa, sabrosa, distribuida por los Nenes Distributors. Sangría Sangre Boricua, de venta en Franco y Compañía, supermercados y otros lugares donde se consigue bebidas. Sangría Sangre Boricua de Parcha. Si lo que buscas al comprar zapatos y carteras es calidad y variedad a los mejores precios, solo en La Gloria lo encontrarás. En La Gloria tienen un estilo para cada miembro de tu familia. Estilos elegantes, casuales o deportivos, para ella o para él. Para chicos y grandes. Visita La Gloria hoy mismo y escoge el estilo de zapato y cartera que más te gusta. Y recuerda, tus pies en la tierra, tus zapatos
en la gloria. Little Caesars, la mejor pizza, la más sabrosa y la de mejor precio, continúa con su pizza grande Hot and Ready por solo $6.99. Siempre disponible en horas de servicio, siempre calientita. La mejor oferta en pizzas en todo Puerto Rico. La pizza grande Hot and Ready. Todo el día, todos los días por $6.99. Little Caesars. Pizza. Vacúnate contra el COVID-19 con o sin cita en el Hospital de la Concepción en San Germán, todos los martes de 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Contamos con la vacuna Pfizer para personas de 12 años o más. Vacúnate contra el COVID-19 en el Hospital de la Concepción. Para más información llama al 787-659-0301, 787-659-0301. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos dialogando con Toti Figueroa. De regreso a su programa Salud y Justicia Social, hoy con el licenciado Diego Alcalá, de la organización abolicionista y colaborador de Kilómetro Cero. Licenciado Alcalá, una de las cosas que yo estuve leyendo, ¿verdad?, de sus planteamientos y del trabajo que usted muy bien hace, tiene que ver con el uso de cámaras de video en las intervenciones de funcionarios del orden público, ¿verdad? Lo establezco como lo establece, entiendo que hay un proyecto de ley, me corrige, que es el PC 450, ¿verdad?, que atiende esta práctica. Y entonces pues quería preguntarle un poco acerca de ese proyecto de ley, ¿verdad?, y cuál es el posicionamiento de usted y de Kilómetro Cero acerca del mismo. Sí, muchas gracias. Se está refiriendo a que en Puerto Rico, en la Policía de Puerto Rico, al igual que otras agencias de orden, están con la intención de utilizar cámaras corporales como herramienta, ¿verdad?, y dependiendo del reglamento o de la visión de esa agencia, para distintos propósitos. Muchos de ellos dicen que es para reducir las querellas entre los ciudadanos y la policía, o para preservar evidencia. La legislatura, hay un proyecto, como mencionaste, el 450, para regular ese tipo de uso. El mismo no salió de comité. Ese proyecto como tal era uno bastante reducido, ¿verdad? Y entonces, a petición de Kilómetro Cero, con Mari, la directora ejecutiva, nos unimos para hacer una propuesta en donde podamos limitar la forma y manera en que el gobierno utiliza esa herramienta. Y quería hacer constar que no es la única herramienta, ¿verdad? También existe otra regulación recién aprobada, creo que en diciembre salió, sobre el uso de los drones, pero también hay otras herramientas tecnológicas que carecen de alguna reglamentación, y creemos que es importante que el gobierno utilice todo su andamiaje para limitar la forma y manera que se utilizan estas herramientas, dado que son y representan un claro violación a las leyes y a las constituciones y a los derechos de intimidad, de asociación y otros. Así que por esa razón es que presentamos esa ponencia. Me presenta algo que no pensaba preguntarle, pero ya que lo introdujo, pues quiero su opinión. Yo recuerdo cuando se aprueba la ley, ¿verdad?, de la prohibición del uso de los drones para grabar, ¿verdad?, propiedades privadas sin previo permiso, ¿verdad? Y honestamente pues no conozco bien la amplitud de la ley. Sin embargo, fue bien interesante porque esa ley sale en momentos donde la bloguera, periodista Bianca Gralau comienza a proveer evidencia en Puerto Rico de cómo se están violentando leyes ambientales y se están dando permisos de construcción en lugares, ¿verdad?, donde ponen en peligro el país ante la crisis climática, y se comienza a hablar un poco también sobre, ¿verdad?, lo que son los impactos de estas leyes que promueven que Puerto Rico se esté convirtiendo
en un paraíso fiscal para millonarios, ¿verdad? Y todo esto es lo que causa un proceso de gentrificación. Y una de sus herramientas, ¿verdad?, era el uso de los drones como una medida, ¿verdad?, investigativa. Entonces, hubo mucho debate en las redes acerca de cuán legal era esta prohibición, si esto incluso hasta si el gobernador tenía la autoridad para hacer algo que está, entiendo yo, y algunas personas, está en manos del FAA, ¿verdad? Y no necesariamente del gobierno de Puerto Rico. Y quería saber cuál es su opinión acerca de esa medida. Bueno, sobre esa medida en particular que fue aprobada, estoy haciendo un análisis desde el punto de vista de cuarta enmienda. Eso quiere decir cuando el Estado lo utiliza para acusar a una persona. Sin embargo, existe el otro componente, que es el que tú estás mencionando, que hay componentes relacionados a la libertad de expresión y la tarea de los periodistas, ¿verdad? Y si esto violenta o no violenta, y si sufre algún defecto, ¿verdad?, por amplitud, por vaguedad o por cualquier otra defensa que se podría utilizar en contra de la ley para cuestionar su constitucionalidad. Yo comparto la preocupación, al igual que la opinión del compañero Rolando Emanueli, que se ha expresado en las redes sociales sobre esto, al igual que el profesor de la Universidad de Puerto Rico de Derecho, que escribió en Microjuris una reseña, el profesor Irán Meléndez Guarbe, también experto en tecnología. Ambos concluyen que de la forma en que está escrita no es posible identificar contra quién aplique sin tener violaciones constitucionales. Por tanto, ellos concluyen que adolece, ¿verdad?, el estatuto como está diseñado. Otra cosa en esa ley es que le ofrece al dueño de la propiedad privada o a la persona grabada la capacidad de recuperar el daño y los gastos de honorario. Así que eso es un componente nuevo, ¿verdad?, de equipara al perjudicado los gastos de honorario de un abogado, cosa que no se ve mucho. Así que esa parte fue interesante. En relación al uso por la policía de este tipo de herramientas, la ley sí dice que necesitan una orden de allanamiento. Y eso es importante porque, a diferencia de muchos de los estados, Puerto Rico entonces se acaba de posicionar en una de las jurisdicciones que le impone una obligación adicional a la policía de Puerto Rico para, antes de utilizar esta herramienta sobre una propiedad privada o una persona privada, tiene que obtener el aval de un juez o un magistrado. Así que esa parte es la que yo estoy explorando más a fondo. Y pues nada, eso es lo que yo pienso sobre eso. ¿Cuál sería, ¿verdad? Cuando nosotros vemos muchos de los videos que salen en los Estados Unidos, particularmente en intervenciones policíacas con personas, ¿verdad?, personas negras, donde ha habido violencia, en muchas de esas intervenciones vemos que hay cámaras, vemos que muchos de esos incidentes se graban. En otros momentos han habido policías que han alegado que la cámara en ese momento no funcionó, que estaba dañada, ¿verdad? Diferentes cosas. Pero sin embargo, no parece que el uso de ese mecanismo sea algo que de alguna manera altere esa interacción entre la persona que supuestamente está acusada o que están buscando, que a veces incluso han cometido errores identificando a la persona, y podemos discutir por qué. ¿Qué efectividad se ha probado, si alguna, del uso de este mecanismo, ¿verdad?, en estas intervenciones para minimizar encuentros violentos o que de verdad, ¿verdad?, se puedan utilizar de manera apropiada como evidencia policíaca? Sí, no existe evidencia de que esos propósitos se cumplan. Específicamente, lo que se ha demostrado es que si la intención de tener este equipo es para minimizar o atemperar las relaciones entre la comunidad y la policía, esta herramienta hace lo opuesto. Y me explico. El uso de la cámara para el policía demuestra que un ciudadano presentó una querella infundada. Sin embargo, la comunidad que está sugiriendo que la policía debe ser responsable por sus actos, cada vez que surge una de estas muertes grabadas, pues entonces se reafirma. Y lo que está haciendo es que se están dividiendo más por estos videos. Ahora, sobre cómo se utiliza positivamente, en muchos de los casos
que se ha recomendado es para entrenamiento. Y eso me explico. Luego de haber hecho las cosas, se utiliza este pietaje solamente para propósitos de entrenamiento de cómo actuar dentro de una situación. Ese es el único uso que en este momento se está recomendando por parte de distintas autoridades en Estados Unidos. Sin embargo, pues se utiliza, como mencionaste, para recuperar evidencia, a pesar de que en muchos casos no se graba, y eso es un problema serio en todas las unidades. Pero encima de eso, también hay gastos asociados a todo esto. Un equipo de esta magnitud cuesta aproximadamente $5,000 por cámara anual. Si tú tienes una policía con 150 cámaras entre mantenimiento y espacio de las imágenes a $5,000, estamos hablando de 750,000 pesos al año. Y esos son 150 cámaras. No van a poner 150. La intención es poner muchas más. Así que tenemos otro componente, ¿verdad?, de cómo podríamos, pensando tú y yo aquí, todo lo que podemos hacer con $750,000. Por ejemplo, le podríamos hasta ofrecer a los policías, trabajadores sociales, para que entonces las relaciones entre la comunidad y la policía mejoren. En fin, la herramienta como tal es de alta y dudosa efectividad. Ciertamente es un gasto. Para mí como abolicionista es importante reconocer que esa herramienta tiene dos componentes adicionales. Uno de ellos es que permite la integración, en algunos casos, de una software conocido como programación de reconocimiento facial, por lo que genera un riesgo serio a las personas marginadas, porque esos sistemas de reconocimiento facial ya se han probado que no son efectivos para muchísimas personas marginadas, como lo son personas negras, niños, mujeres, envejecientes y personas con discapacidades. En segundo lugar, esas imágenes, si se retienen, se pueden entonces generar bases de datos que si le incluye algunos tipos de programación podría ir hacia atrás por un periodo de tiempo indefinido para identificar las personas que estén cometiendo delitos de manera retroactiva, ¿verdad? Y entonces pues volvemos a ver qué es lo que estamos tratando de hacer, si estamos tratando de atender las relaciones comunitarias o si estamos tratando de buscar más delitos. Así que eso hay varias, ¿verdad? Y podemos seguir hablando muchísimas otras, pero eso es importante reconocer que no solamente se quedan en que si me grabaron. En Puerto Rico también tenemos una larga historia de carpeteo por razones políticas y desde el 2015 hasta el presente se ha visto en manifestaciones el uso de estas cámaras por parte de la policía, no para grabar el evento, sino para grabar personas específicas. Algunas de ellas son acusadas en los tribunales, otras personas pues se mantienen en un video, en una base de datos, o donde caiga, ¿verdad?, el video como tal. Así que también tenemos desafortunadamente un historial de estar utilizando ese tipo de actos, y lo que hace esto es lo que se llama en inglés el chilling effect, ¿verdad? Si una persona iba a hacer algo, pues ahora lo tiene que pensar 2 o 3 veces porque tiene miedo de que el gobierno los carpetee, y eso evita que las personas se puedan expresar tal como lo protege la libertad de expresión, tal como lo protege la libertad de asociación. En la Universidad de Puerto Rico están tratando de poner una con reconocimiento facial, pues allí también se estaría cuestionando la libertad de educación, tú sabes, la libertad de pensamiento y de anonimato. Así que tenemos varios componentes integrados en esa tecnología. Entendí bien que me acabas de decir que en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, están tratando de poner cámaras con reconocimiento facial. Sí, correcto. En el año 2021, la Junta aprobó un reglamento específicamente para eso, y se presentaron entonces en ese momento unas oposiciones, tanto el Consejo de Estudiantes como otras entidades dentro de el campus de Río Piedras, pues se opusieron, y en este momento está en espera, pero no se ha implementado el reglamento, no fue aprobado, pero sí, se pasó un reglamento y estaba en periodo de oposición, del cual muchas entidades se opusieron.
Me acabas de dejar frío como profesor, como profesor De nada, universitario, Paco, que tenga conocimiento de eso. Vamos a ir a una pausa, licenciado, y cuando regresemos quiero cerrar con esta conversación. Nos van a quedar aproximadamente como los 10 minutos. Vamos a la tercera y última pausa del programa. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón da la hora 2:45. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. ¿Listo para comprar tu carro nuevo? Pues escucha la mega oferta que te trae Coop Rincón. Consigue el préstamo para ese carro que quieres desde 1.99% APR. No tienes que ser socio. Entra a cooprincón.com o llama al 787-823-1515 o visita las sucursales en el pueblo de Rincón o en el Mayagüez Mall y llévate el carro que te gusta al bajísimo interés que mereces. También hay ofertas para autos usados. Llama 823-1515. Coop Rincón. Tradición, confianza, solidez. Ciertas restricciones aplican. Todos los asegurados por COSEC hasta $250,000. Escuche los programas que produce Toti Figueroa de lunes a viernes en esta emisora. Dialogando de lunes a jueves de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Comunicando de lunes a viernes 6:30 de la mañana a 10 de la mañana. Para anuncios puede llamar al 381-6559. 34 años de estos programas producidos por Toti Figueroa. ¿Por algo será? Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos Dialogando con Toti Figueroa. Estamos aquí en la recta final del programa Salud y Justicia Social, y en estos minutos que nos quedan me gustaría dialogar con el licenciado Alcalá acerca no solamente del uso de las cámaras, sino acerca también de varios mecanismos que se han utilizado en los últimos, diríamos, 3, 4, 5 años en Puerto Rico para tratar de intimidar, ¿verdad?, o de limitar el acceso a los espacios de protesta, legítimos de protesta dentro de un gobierno supuestamente democrático. Y entonces también, ¿verdad?, brevemente, y esta parte le pido al licenciado que sea breve, aunque yo sé que es una historia larga, ¿verdad? A mí me sorprende a veces cuando menciono la historia de carpeteo en nuestro país y que muchas personas no conocen esa historia, y de momento me doy cuenta, pues Eduardo, no te puedes sorprender, porque eso no está en ningún libro de historia, ¿verdad? Bueno, no está en libros de historias que se dan en el Departamento de Educación, a lo mejor cuando llegas a la universidad te enteras, ¿verdad? Pero hay personas que están desconectadas de esa historia de opresión y persecución política. Háblame rapidito sobre qué fue el carpeteo en Puerto Rico y cuáles son algunas de las medidas que se utilizan hoy en día, ¿verdad?, para limitar ese acceso a la protesta. Sí, bueno, no soy experto en este tema, pero le puedo decir que Puerto Rico ha tenido una historia larguísima en donde la policía mantiene a ciertos grupos opositores, ¿verdad?, a las políticas gubernamentales bajo su control. Y para eso utilizan un mecanismo que es el mecanismo de vigilancia. Y a través de la vigilancia entonces se recopila información de distintas fuentes para entonces utilizarla en contra de esas personas en caso de que sea necesario. El caso de Puerto Rico reciente, ¿verdad?, del carpeteo que tú mencionas, pudo haber empezado desde los años 30, 40, pero hay historias de antes de eso. Es más, desde los españoles también hay historias de cómo se utilizó la vigilancia. Bueno, el punto es que en los años 90 se litiga los casos en donde el gobierno acepta responsabilidad. El Tribunal Supremo le prohíbe a la policía entonces utilizar tácticas de vigilancia y otras investigativas por razones políticas y por razones que no sean esas, que no sean mecanismos de criminalidad. Tiene que haber algún vínculo, en el caso de Noriega. Así que el gobierno de Puerto Rico aceptó que eso no lo va a hacer más. Sin embargo, hemos visto en los años recientes, tanto en las manifestaciones, que la policía utiliza tecnología, tanto como drones, como video, para grabar a los manifestantes y a las actividades dentro de esas, pero también lo hemos visto a través de las redes sociales, cuando vigilan las redes sociales cercanos a algunas manifestaciones. Así que tenemos distintos ejemplos de cómo eso está documentado en un informe de la Comisión de Derechos Civiles en el 2019 que fue publicado,
y detalla eso. Pero de allá a acá, pues entonces han aumentado el número de tecnologías, ¿verdad? Ya tenemos el potencial de reconocimiento facial, tenemos también el uso de, bueno, ahora a través de apps, que uno entra información. Así que el marco se está ampliando y no hay efectivamente alguna legislación directa que atienda esa expansión. Y yo creo que desde las protestas del 2019 también hemos estado viendo algunas prácticas que me acuerdo en algún momento haber hablado con abogados y abogadas de la American Civil Liberties Union, donde le preguntábamos cuán válido era, por ejemplo, el decir que a las 10:30 de la noche se acababa la protesta. Entonces, un poco, ¿verdad? Por esa línea, ¿verdad? Y anticipando de que el país, pues, ¿verdad? Digo, llegamos en un momento convulso desde hace mucho tiempo, pero con las protestas de los maestros y con la mecha que encendió el gobernador ayer con sus expresiones, pues anticipamos que pueden haber mucho más protestas, ¿verdad? Significativas en el país. ¿Cuán cierto es eso de que la policía y el Estado pueden detener una protesta a la hora que le dé la gana? Bueno, existe la doctrina de tiempo y espacio en donde la libertad de expresión se puede ejercer, pero el gobierno tiene la autoridad para hacer unas limitaciones. Lo que pasa es que la protesta en Puerto Rico se ve de una factura más ancha, ¿verdad? Los derechos constitucionales, así que a pesar de que sí adopta la terminología de tiempo y espacio de Estados Unidos, también es un poquito más amplia. El problema también es, además de eso, que presentemente se están haciendo muchas manifestaciones por proyectos. Yo creo que mencionaste en algún momento de la entrevista lo que está ocurriendo con desarrolladores, ¿verdad? En distintas áreas que se cuestiona la legalidad de esas propiedades porque quedan cerca del litoral marítimo. Y entonces los desarrolladores, al enfrentarse a manifestantes, están yendo a los tribunales ejerciendo unas demandas conocidas en inglés como SLAP, que son demandas en contra de los manifestantes para que no tengan acceso entonces al espacio, no interrumpan. Eso también es preocupante porque los tribunales están concediendo ese tipo de remedios, paralizando entonces la intención de los manifestantes. Hay varias cosas que están ocurriendo además de la tecnología en Puerto Rico que tenemos que estar pendientes, y yo creo que nos estamos despertando. Yo creo que llevamos mucho tiempo durmiendo y nos estamos despertando. Lo que sí sé es que para los efectos de hoy, al igual que ustedes, nos solidarizamos con las expresiones de los maestros y de la Federación de Maestros y el apoyo, ¿verdad?, a todos los empleados públicos que están buscando, ¿verdad?, sobrevivir. Y a diferencia de lo que dijo el gobernador, no puede ser, pero es porque quiero ser. Así que me encuentro insultante hasta de los comentarios del gobernador, y me uno a las expresiones que hiciste al principio del programa. Gracias por eso, licenciado. Nos quedan ya 4 minutos, ¿verdad? Y quisiera preguntarle si hay algo final que nos gustaría decir, ¿verdad?, desde la perspectiva del abolicionismo en términos de recomendaciones para atender, ¿verdad?, la situación del país. Yo creo que desde el punto de vista mío del abolicionismo, yo me enfoco en 3 aspectos. Número 1, reducir el contacto entre la policía y las personas. Por eso es que me opongo a distintas legislaciones que al principio se ven simpáticas, como por ejemplo el del acoso callejero, que atiende un problema real, lo hace a través de una enmienda en el Código Penal. Yo entiendo que ese tipo de modificación no es necesaria y existen otros modelos mucho más efectivos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el sistema ha demostrado ser uno racista, uno patriarcal, uno anti-LGBT. Así que ese sistema no puede ser la solución. Número 2, tenemos que atender las condiciones de las personas privadas de libertad. Ahora mismo hay una solicitud para reducir el presupuesto, no solamente para cerrar cárceles, pero también para reducir el presupuesto de salud correccional, cosa que pone en riesgo a muchísimas personas que están allá adentro. Y otro, acceso a programas de rehabilitación, que solamente el 2% del presupuesto está ahí destinado para esos programas. El tercer renglón que me enfoco para atender esta dinámica de abolicionismo es reducir
los impedimentos para que las personas que salen luego de haber cumplido cárcel puedan reintegrarse a la sociedad. En Puerto Rico existen aproximadamente 275 leyes que tienen más de 3.000 consecuencias colaterales que impiden que la persona se pueda regresar y entrar, como por ejemplo, uno puede perder el derecho al voto a nivel federal, pero también puedes perder el derecho a licencia de conducir, a propiedad, pues tienes también, no vas a poder entrar directamente al mercado laboral, a lo mejor no puedes entrar a una escuela o alquilar en distintas localidades. Así que son tres, es una silla de tres patas, ¿verdad? Cada cual tiene que ser atendida, porque si no, uno puede irse por encima del otro. Creo que para mí lo más interesante de todo esto es que cuando uno se da cuenta que el sistema no funciona y cuestiona porque no se hacen otras cosas, te da la libertad para crear una nueva manera de cómo vivir. Y eso para mí es lo más atractivo, poder experimentar y hablar con miembros de la comunidad, no desde el punto de vista como de top down, ¿verdad? Imponer de arriba abajo, sino que los miembros de la comunidad puedan resolver sus propios problemas con la asistencia de grupos como nosotros y otras personas interesadas en atender las problemáticas de esa comunidad. Y de ahí podríamos resolver muchísimos problemas si atendemos de esa manera. Y, oye, son 45,000 pesos lo que cuesta una persona en cárcel, un adulto. Un niño son aproximadamente $125,000. Es más cara que la universidad más cara de Estados Unidos, que es la Facultad de Derecho de Colombia, y te sobra para que te compres una piragua. Así que si nosotros tomamos todos esos fondos, esos recursos y los redirigimos para atender eso de una manera creativa, como otras sociedades lo han hecho, pues creo que es más que suficiente para tratar y empujar y pelear por ello. Me parece maravilloso lo que planteas. Me gustaría invitarte en algún otro momento, ¿verdad?, para que sigamos teniendo esta conversación. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero creo que es importante lo que estás hablando. Vivimos un momento en el país donde hay mucha pobreza. Esa pobreza tiene cara de personas negras, cara de mujer, cara de personas que han sido criminalizadas muchas veces en este país, y si no reformamos nuestros sistemas nos damos a la tarea de que mucha gente va a migrar, que mucha gente sufre estas consecuencias, ¿verdad?, que estamos hablando, y tenemos que buscar alternativas. Así que gracias, licenciado Alcalá, y espero que podamos verlo escucharlo en otro programa. Muy gracias por la invitación y buenas tardes a todo el mundo. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón da la hora 2:57. Quiero indicarle que hubo un error en mi planificación. He estado anunciando para mañana jueves a Pedro Muñiz, uno de los hijos de Tommy Muñiz, y eso será el jueves. Mañana tengo personal del Hospital La Concepción hablando en el mes de las enfermedades cardiovasculares sobre las enfermedades que nosotros le llamamos las enfermedades del corazón. El programa Celebrando la Vida de Tommy Muñiz con su hijo Pedro Muñiz será el jueves a las 7:30. Hemos llegado al final de otro programa Dialogando con Toti Figueroa. Esperamos hayan disfrutado el mismo. Toti Figueroa les da las gracias y se despide hasta el próximo programa. Buenas tardes.